Sean todos bienvenidos a este video en el que les voy a hablar acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles, en una mirada bastante general. Este libro va a describir los orígenes de la Iglesia y cómo los primeros seguidores de Jesús continúan su misión. Va a tomar el relato desde la resurrección y la ascensión de Jesús, trazando así el desarrollo de la misión de la Iglesia primitiva. ¿Qué no pretende? No pretende contarnos la historia de los 12 apóstoles, pero sí se preocupa al comienzo de nombrar a los 12. Especialmente se va a dar un gran interés en reemplazar a Judas mediante la elección de Matías para tener el número 12 completo. Los únicos personajes que van a aparecer van a ser San Pedro y San Pablo. Originalmente, este libro de los Hechos de los Apóstoles es la segunda parte del Evangelio de Lucas. Está escrito por el mismo autor y comienzan de forma parecida, dirigiéndose a un personaje llamado Teófilo. También es considerado como prólogo a las cartas del Nuevo Testamento, especialmente a las cartas paulinas. De ahí entonces que se dé una fuerte presencia de Pablo. Esta obra va a servir a dos funciones. Primero, proporciona un puente entre Jesús y la Iglesia. Esta Iglesia iniciada por Jesús en Palestina, desarrollándose mediante las comunidades creyentes a lo largo del Imperio Romano. Y por otra parte, la expansión de la buena noticia a los gentiles en el mundo conocido de su tiempo. En cuanto a la fecha, pareciera que se escribe a finales del siglo I. Hay quienes afirman que se escribió sobre los años 60, porque no cuenta con la muerte de Pablo. Se escribe, sí, después del Evangelio, probablemente poco tiempo después. En cuanto al lugar, se dan diversas opiniones. Algunos dicen que hubiese sido en Antioquía, debido a la abundancia de datos sobre esta comunidad, en Éfeso, por su gran interés en Pablo, o en Roma, que es donde termina la obra. No se puede determinar con seguridad el lugar donde se escribe. En cuanto a su estructura, se puede dividir en dos partes. La primera de ellas, que correspondería de los capítulos 1 al 12, que nos presenta la Iglesia primitiva de Palestina, siendo su figura central San Pedro. Y en una segunda parte, que va desde los capítulos 13 al 28, que nos va a hablar acerca de cómo el Evangelio se expande y las promesas de Dios llegan a hacerse efectivas en el mundo pagano, es decir, en el mundo no judío, siendo la figura central aquí San Pablo. Se van a dar en esta obra de los Hechos de los Apóstoles referencias al crecimiento y expansión de la palabra. Ahí van algunos textos que nos van a hablar precisamente de esto. La palabra de Dios iba creciendo, la palabra de Dios crecía y se multiplicaba, la palabra del Señor crecía y se robustecía. Este crecimiento de la palabra va a estar muy unido a un avance geográfico que va desde Jerusalén hasta Roma. Se van a ver aquí manifiesta dos intenciones. Una de ellas va a ser la expansión de la palabra desde Jerusalén hasta Roma y pasando así por otros varios lugares. Esto va a mostrarnos cómo el Evangelio atraviesa diversas fronteras étnicas y culturales, hasta dejar de ser un mensaje exclusivo para los judíos. Esto va a llevar entonces a que esta expansión se vaya haciendo universal, es decir, que sea para todos, no solamente para algunos. Aquí se van a dar también algunos temas principales. Uno de ellos es la escatología e historia. Vemos que esta palabra nos puede parecer extraña, pero está referida a lo que va a ser lo último, al final de los tiempos. Los cristianos
Y así como nosotros esperamos la segunda venida triunfante de Jesús, así en ese tiempo, aquellos cristianos esperaban en ese momento la venida del Señor. Es lo que tiene por nombre parusía, que parusía significa venida, y que va a tratarse precisamente de esta venida de Jesús al final de los tiempos. Pero poco a poco se va a ir debilitando esta espera inmediata. El futuro de la salvación se ha alargado y por lo tanto se va a ir viendo que en realidad no está tan cercano como ellos lo creían. Ahora después van a haber otras generaciones de cristianos y que se van a interesar y que se van a preguntar sobre lo que ocurrió, especialmente y específicamente después de la muerte de Jesús. Por eso es que esta salvación que Dios realiza en la historia a través de Jesús se continúa realizando. Y esta parusía, esta venida, como se ha desplazado, entonces nos queda el tiempo de la predicación y del testimonio, es decir, un tiempo de la iglesia y de su misión que va a llenar este espacio, podríamos decirlo, el que se da entre la vida de Jesús y el final de los tiempos. Así este libro de los Hechos de los Apóstoles va a ser como un final abierto, en que no está todo terminado, sino que nosotros somos los continuadores. La experiencia del Espíritu Santo, tenemos que ver cómo lo entiende, cómo lo comprende Lucas, este Espíritu. Aquel Espíritu Santo que estuvo presente hace muchos años en Israel y que inspiró a los autores de la Escritura, que dio especialmente su fuerza al ministerio mesiánico de Jesús. Ese mismo Espíritu permanece vivo a través de Jesús resucitado y es otorgado por Él a la comunidad de los creyentes que se forman en su nombre. Entonces, este Espíritu va a ocupar la totalidad del espacio de la historia. Antiguo Testamento, Jesús, Iglesia, que viene siendo este tiempo de la misión. Entonces ahí es donde va a estar presente el Espíritu Santo. También a partir del texto de Pentecostés, la presencia del Espíritu está muy vinculada a la proclamación del Evangelio y a la misión. La novedad que aporta Pentecostés es que el don del Espíritu llega en su plenitud y para todos los miembros de la comunidad. El Espíritu no solo se mantiene vitalmente en la vida interna de la comunidad, sino que la hace también descubrir caminos nuevos en su evangelización. Por eso es que el Espíritu Santo va a ser el protagonista de la misión. Y se puede decir también que sería el verdadero protagonista de este libro de los Hechos de los Apóstoles. Y este Espíritu se va a hacer más concreto a través de los líderes de la iglesia. Cuando se van a elegir, por ejemplo, los 7, que van a ser los representantes cristianos de la lengua griega en Jerusalén, se habla de ellos como hombres llenos del Espíritu, de sabiduría y de fe. En cuanto a la cristología y a la salvación, se ve como todo va a estar centrado en esta revelación en Jesús resucitado, aquel que está sentado junto al Padre, exaltado, glorificado, va a ser el centro también de los Hechos de los Apóstoles, en aquel Mesías que está a la derecha de Dios. Y por lo tanto, la salvación nos va a venir de este Jesús que está en la resurrección, glorificación. Entonces, vamos viendo cómo la salvación se da como don del resucitado que está junto al Padre. Es el mismo Jesús que ha compartido la historia humana y de ellos son testigos los 12. Por eso los creyentes, la iglesia,
no han quedado huérfanos por la aparente ausencia del resucitado. En este relato que recordamos de la ascensión, que solamente está en Lucas, y ante una comunidad que vive de su presencia activa, resucitada y exaltada, pero en ningún caso ausente. Entre el pueblo de Israel y la iglesia, que viene siendo el nuevo pueblo de Dios, se tiene que dar una relación entre ambas. Es decir, se va a dar y debe estar en continuidad aquel nuevo pueblo de Israel con este nuevo pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, en que se encuentra la increencia entre los judíos y por ello se vuelve hacia los paganos, es decir, hacia los no judíos, y se va a empezar a distinguir este nuevo pueblo de Dios ya clarísimamente del pueblo de Israel. Y por eso es que se da una cierta, igualmente, continuidad de la historia de la salvación de Dios. Se ha dado un paso más con la llegada de Jesús y con la presencia del Espíritu. El mismo Pablo, de hecho, se va a referir a sí mismo, no va a olvidar su historia como un judío, nunca la va a abandonar. Pero así como se da una relación entre el pueblo de Israel y el nuevo pueblo de Dios, también tenemos que ver aquellas diferencias que va a haber entre ambas. ¿Qué es lo que separa y las diferencia? Lo principal va a ser su fe, la fe en Jesús como Mesías, por el que ha llegado la salvación de Dios al mundo, y la entrada de los gentiles en la comunidad mesiánica, sin necesidad de pasar por los signos distintivos del judaísmo, por ejemplo la circuncisión, el sábado, la ley. En cuanto a la vida de la comunidad primitiva, que nos va a mostrar este libro de los Hechos de los Apóstoles, nos va a presentar cuál es el ideal de una comunidad cristiana. Y así un texto de Hechos capítulo 2 versículo 42 nos va a hablar, nos va a presentar cómo era la vida de aquella comunidad. Y aquí se nos van a presentar rasgos que debe tener toda comunidad cristiana. Y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Perseverancia en la palabra. La palabra está presente en la enseñanza de los apóstoles. Se refiere a comunidades ya creadas. Lo que se está pidiendo aquí es la continuidad, la perseverancia en el querigma recibido. Este querigma que es el misterio pascual de Cristo, es decir, su pasión, muerte y resurrección. Hacer estable la enseñanza inicial en una vida creyente. También esta perseverancia en la comunión fraterna, en la que todos los creyentes vivían unidos. La unidad de la Iglesia como testimonio del único Señor y del único Espíritu Santo, que crea y sostiene a la Iglesia. También la perseverancia en la fracción del pan. Esto que no se va a reducir simplemente a una comida fraterna. Tampoco se va a tratar solo de una comida de amigos, sino que va a ir adquiriendo como acto relevante una celebración religiosa, una relación entre esta liturgia naciente eucarística y las tradiciones que recordaban las comidas de Jesús con sus discípulos. Perseverancia en la oración, ser constantes en las oraciones. Pero todavía está esta comunidad ligada al templo, por lo tanto se va a referir a las oraciones del templo. Pero en este contexto inicial judío de la oración cristiana, va a ir cambiando para abrirse a momentos y perspectivas dentro de la propia comunidad. También va a surgir la pregunta, entonces, ¿qué situaciones de la vida comunitaria primitiva va a surgir la oración? Aquellos momentos más importantes que van a ir
haciendo entonces surgir esta oración. Cuando hay que elegir a un sustituto de Judas, elegir, por ejemplo, a los 7 que se encargarán de la comunidad helenística de Jerusalén. También en los momentos de persecución y de crisis, en que la comunidad se pone en oración frente a la amenaza de la persecución judía contra los apóstoles, después de la muerte de Santiago, mientras Pedro está en la cárcel en espera de juicio. También en momentos de acogida de los dones de Dios, aquellos momentos en que después de la ascensión y en espera del Espíritu se recogen todos en la oración. Cornelio y Pedro reciben la revelación de la voluntad de Dios durante la oración. Vemos así entonces que la oración tiene un lugar privilegiado en que se revela y manifiesta la presencia y la acción de Dios para realizar la salvación en la historia, y principalmente se desarrolla en las casas, estos momentos de oración. Entonces podemos ver cómo se organizaban, ¿sí?, comunidades domésticas, lo que vamos a conocer como las iglesias domésticas. También en el ministerio de las comunidades vemos cómo, repitiendo un poquitito, se instituye este ministerio de los 7, en la que los 12 también son un puente entre el ministerio de Jesús y el de la iglesia primitiva. Y esto se da a causa de un rápido crecimiento de la iglesia de Jerusalén, en la que van a surgir problemas que los 12 solos no pueden resolver. Por eso es que se hace necesario entonces instaurar estos ministerios. Y vamos a ver en esta institución de estos 7 cómo van a aparecer las figuras de Esteban o de Felipe, que van a llevar a cabo un ministerio de predicación que irá acompañado de signos poderosos, como era el caso del ministerio de los 12. Y así entonces vamos ya terminando. Esto, como pueden ver, es muy breve, pero ahí tienen la bibliografía, que es de donde saqué este material, para que ustedes lo puedan buscar y puedan profundizar también e interiorizarse en este tema, sobre todo acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles.